Se puede sentir claramente cómo el clima está cambiando, cómo los ecosistemas están cambiando. Y es muy interesante en este contexto. A ver, aquí tengo una diapositiva. Puse el calentamiento global aquí porque quería comentar estas cifras. Permítanme cerrar esto. No sé si lo ven, no sé si lo están viendo bien. Todos entendemos lo que es el cambio climático o el calentamiento global. En realidad, esta diapositiva es bastante clarita porque escuchamos mucho el término, pero no siempre lo entendemos porque generalmente se lo habla de maneras muy complicadas, muy complejas. Pero en realidad lo que pasa es que, si se fijan aquí, he puesto una imagen con una plantita dentro de una caja de vidrio. Es una forma sencilla de entender qué es el efecto invernadero, qué es lo que pasa en la Tierra, por qué estamos en un contexto de calentamiento global. Es porque los gases de efecto invernadero que son emitidos por las industrias, por la silvicultura, la agricultura, la industria, todas las actividades de los humanos, generan gases de efecto invernadero que se van a la atmósfera y el sol, la energía solar, el calor del sol entra hacia la Tierra y después no puede salir por esta capa de CO2 que se genera, ¿no? Entonces, he puesto estas cifras para entender cuáles son las actividades antropocéntricas que generan más efectos, más gases de efecto invernadero, ¿no? Y como podemos observar, el 25.9% de estos gases se deben al suministro de energía. En segundo lugar está la silvicultura, es decir, todo lo que son los pastizales, pues, principalmente para ganado, y la agricultura. Entonces, esto lo vamos a analizar y reflexionar más adelante. Mostrar un poquito cifras sobre lo que es la crisis climática. Vemos que en los últimos años la temperatura ha aumentado casi en un grado centígrado y medio. Esto sonaría poco, pero los efectos son bastante altos en el deshiele de los glaciares, en el aumento de los océanos, lo que genera fuertes desequilibrios en los ecosistemas y por ende efectos que a la larga en realidad no tan a la larga, nos afectan fuertemente. Aquí tengo información para actualizar la crisis climática y lo que estamos viviendo como humanidad. Estamos en un contexto de pandemia por el COVID-19 y muchos se preguntan qué tiene que ver el clima con lo que estamos viviendo. Bueno, según el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, aquí podemos ver, ven la diapositiva. A ver, un segundo. Ahora sí. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra algunas actividades que han hecho que aumenten las enfermedades transmitidas de animales a humanos. Como ven, la deforestación y cambios en el uso de suelo, la agricultura y la ganadería intensiva, el comercio ilegal o poco regulado de vida silvestre, la resistencia antimicrobiana, estas son algunas de los factores que están generando el cambio climático. Entonces, nuevamente, nuestras actividades como seres humanos, eso que se llaman actividades antropocéntricas, tienen un efecto en nuestros ecosistemas que modifican y obviamente tienen ciertas consecuencias. Acá lo que puntualizaba es la pérdida de la biodiversidad, por ejemplo, genera la expansión de virus y enfermedades infecciosas. Los cambios en el clima también debilitan los ecosistemas y nos hacen más vulnerables. La crisis sanitaria ocasionada por este virus
también nos está dando grandes enseñanzas, nos está mostrando que existe realmente una interconexión en el planeta. Esa visión individualista y competitiva, bueno, también se está cuestionando en estos tiempos. Y como lo puntualizaba ahí, ningún país puede hacer frente por separado ahora a las consecuencias. Y se requiere realmente una visión más sistémica, más holística. Otra, otra de las relaciones que existe entre el clima y lo que está sucediendo ahora, entre lo que está pasando con la pandemia, es que, por ejemplo, en todo este tiempo donde los países han estado paralizados, las economías han estado paralizadas, ha habido la mayor caída de emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones de CO2, que se hayan podido registrar en la historia. Esto podría ser un aspecto positivo para el clima, por razones obvias. La economía está paralizada, pues los sistemas productivos, toda la maquinaria, todo el aparato productivo está paralizado o parcialmente paralizado. Por lo tanto, las emisiones también están reduciéndose y parecería un escenario positivo. Nos muestra que realmente la forma de producción de los bienes, los servicios que consumimos, tiene un efecto grande en lo que es el clima. Y si bien es positivo, esto también nos pone un poco alerta porque hay muchos países que si bien ya tenían ciertas medidas para reducir sus emisiones de carbono, como se ha paralizado bastante tiempo la economía, están tomando medidas para reactivarla que va en contra precisamente de los avances que se tuvieron a nivel geopolítico con el tema de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin ir lejos en nuestro país y sin ánimo de entrar en política, pero es bueno hablarlo, se está tomando una medida para reactivar la economía a través de la aprobación del uso de transgénicos. Es muy polémico el tema, pero no es un secreto para nadie que el uso de los transgénicos a mediano y largo plazo tiene efectos más negativos que positivos para los sistemas de vida. Y es así como tenemos que entender, no podemos seguir pensando en el bienestar solamente de una especie, que somos los humanos, sino también de todo el sistema de vida que es el planeta Tierra, ya que si una parte se ve afectada, a la larga todo el sistema se va a ver perjudicado, ¿no? Hay gente que quiere... Bien, vamos a... Vamos a continuar, estamos admitiendo más participantes. Ya. Está bien. Está conectado. ¿Se escucha? A ver, no sé si se escucha bien ahí. Bien, continuando, entonces. Yo planteaba esta pregunta, ¿qué hacer desde lo individual hasta lo colectivo? Lo primero que tenemos que hacer, siguiendo esa frase típica de Albert Einstein, es que no podemos resolver los problemas pensando de la misma manera. Es decir, pretender reactivar la economía de las mismas formas que hemos estado funcionando hasta ahora es un error a nivel geopolítico, porque precisamente los modos productivos, la forma en que la economía ha sido ejecutada y planteada hasta el momento es una de las principales razones por las que estamos viviendo esta crisis planetaria, esta crisis sanitaria y crisis civilizatoria. Entonces se necesita un nuevo paradigma para interpretar la realidad, una visión más holística que nos permita entender que la realidad es una trama, es un tejido complejo, donde todas las partes intervenimos y co-creamos la realidad. Desde la física cuántica ahora se habla sobre
la realidad como una red, una trama de vida, y como la frase que escogí acá, que nos dice que la naturaleza no es ninguna máquina, ¿no? Como sabemos, antes había una visión muy mecánica del mundo. Se entendía desde la ciencia, el mundo se entendía como una gran máquina. Cari, has silenciado tu micrófono. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, gracias Marcos. Bueno, decíamos que es necesario un nuevo paradigma, trascender la visión mecánica del mundo, la visión mercadológica del mundo, porque primero era entendida como una máquina, después con el tiempo ya se interpreta el mundo como si fuera un gran mercado, donde los principales valores son la competitividad, los clientes, los accionistas, o sea, ya se habla todo en términos de negocio, y por lo tanto todo lo que es la salud, todo lo que es la educación, todo lo que es los sistemas de alimentación, todo se vuelven negocios, donde lo único importante es la maximización de los beneficios. Entonces es tiempo realmente de trascender esta visión y pasar de una visión antropocéntrica, como estoy poniendo ahí en la presentación, para entenderlo y visualizarlo mejor. Una visión antropocéntrica es aquella que hace creer o que vivimos en la ilusión de que el humano es superior a todas las especies que coexisten en la madre tierra, es superior, es más inteligente y por lo tanto puede someter al resto de las especies para su propio beneficio, ¿no? Y es tiempo realmente de trascender esta visión y migrar hacia una forma de entender la realidad más desde lo biocéntrico. Como el nombre lo dice, biocéntrico es que la vida está en el centro de la atención, ¿no? Poner la vida como lo más importante. Y aquí algunos ejemplos para reflexionar. Por ejemplo, esto de save the planet, salvemos al mundo, salvemos el planeta, salvemos la Tierra, corresponde a una visión antropocéntrica, porque otra vez es el humano quien pretende salvar el mundo, salvar la Tierra, cuando en realidad la Tierra va a continuar. La Tierra ha tenido ya varias extinciones a lo largo de su historia y de su creación, desde su aparición. En cambio, los humanos no, nosotros sí nos podemos extinguir si estamos deteriorando y estamos destruyendo nuestras condiciones básicas de vida. También nosotros nos podemos extinguir. Entonces, si ponemos nuevamente la vida en el centro de atención, que todas nuestras acciones, ya sean individuales y colectivas, giren en torno al cuidado de la vida, pues entonces replantearemos todos los sistemas. Y ahí, para ejemplificar algunas concepciones, este cuadrito me gusta mucho, que dice: soy la tierra que camina, y corresponde realmente a otro tipo de visión de mundo. Y aquí me gustaría hacer énfasis en las similitudes que hay de las visiones de mundo ancestrales con lo que la nueva ciencia está planteando, que precisamente se basa en la física cuántica. Muchos teóricos cuánticos, y hay mucho que se puede investigar al respecto, están reconociendo que la forma en la que el mundo es realmente la forma en la que podemos, va a ser la única manera en la que vamos a poder restablecer los equilibrios. Es decir, tenemos que recordar que no hay una separación entre el individuo, la sociedad, la materia y el espíritu. Antes la ciencia hizo una separación entre lo que es lo objetivo, lo que es cuantificable, lo que es concreto y lo que no, lo que es subjetivo, todo lo que corresponde al mundo invisible no tenía validez desde la ciencia, y pues se ha hecho una separación. La ciencia ha hecho realmente una desintegración entre lo que es hombre y naturaleza, entre lo que es mente, cuerpo y espíritu,
y como todo se ha desintegrado, entonces ahora realmente es tiempo de recordar que todo está conectado. Esa es una visión holística, todo es un sistema, una trama de relaciones que interdependen y que deben coexistir en equilibrios. Y justamente eso es lo que plantea la cosmovisión de los pueblos ancestrales de todo el mundo. Aquí en Bolivia tenemos muy viva la cosmovisión andino-amazónica, una animista, que quiere decir que todos los seres del cosmos poseen vida, inteligencia. Es por eso que quienes caminan realmente desde la cosmovisión ancestral, pues reconocen que la montaña está viva, que el río está vivo, que tienen diálogos con todos los seres, incluso eh, las, las cosas que el mismo humano ha construido, por ejemplo, una casa, con el tiempo tiene su propia vida y es por eso que un sabio andino, por ejemplo, cuando entra a un espacio, saluda a la casa en sí, ¿no? Esa es una visión animista, por poner un pequeño ejemplo, que reconoce que todo está vivo. Y también tenemos la propuesta civilizatoria del vivir bien, que ha sido una propuesta que lastimosamente hoy en día se ha politizado, es decir, la mayoría de las personas escuchan vivir bien, en Bolivia, debo decir, porque a nivel internacional es muy diferente, y lo relacionan a un partido político, a un proceso de gobierno que tuvo cosas buenas y cosas no tan buenas, cosas muy cuestionables, cosas, se han hecho buenos avances. No vamos a hablar de ese tema ahora, pero no quiero perder la importancia de la propuesta civilizatoria que significó el vivir bien, porque es una propuesta que propone una vida en plenitud, una vida en equilibrio, en armonía con la tierra, con el cosmos, con toda la historia también. Y es una propuesta civilizatoria muy diferente a lo que conocemos como modelo de desarrollo occidental, que está basado en la acumulación y que nunca es suficiente. Eh, a ver, un segundito, Luis. Eh, Faltan unos 9 minutos y comentarles también a todos los participantes que vamos a hacer una nueva reconexión en 9 minutos cuando se corte el Zoom, que es, ¿no?, la versión que tenemos. Y les invitamos a reconectarse con el mismo código ID y con el mismo, con la misma contraseña que también vamos a compartir en el chat. Puedes continuar, por favor, Karina. Bien. Otra cosa que quiero recalcar del vivir bien, como lo plantea Eduardo Budinas, que es un uruguayo, un teórico del postdesarrollo, él habla que el vivir bien es posible solamente en comunidad. Y para estos tiempos de pandemia, me parece que es una de las enseñanzas ancestrales más grandes. Es decir, esa visión individualista del mundo competitiva que al final de cuentas nos lleva a realidades bien tristes, bien solitarias, en tiempos como los que estamos viviendo, no son beneficiosos porque es ahora más que nunca que se necesita una solidaridad, una reciprocidad, el ayudar a quien lo necesita, el pedir ayuda si se necesita, el fortalecer los vínculos afectivos pese a todas los impedimentos que tenemos. Entonces, realmente mi bienestar no va a depender solo de mí o de mi familia, sino también de que todo el resto que me rodea también esté bien, que mis vecinos estén bien, que la gente de mi comunidad esté bien. Y si vivo en una ciudad y no soy parte de una comunidad, pues empezar a buscar. Bueno, vamos a hablar más adelante de eso, me apuro entonces. Esto del paradigma biocéntrico, les invito a que lo investiguen más, es una bonita propuesta. Rolando Toro Araneda es quien lo ha sistematizado y les invito a que lo lean, que él dice que es realmente el respeto a la vida como centro y punto de partida de todas las demás disciplinas de la humanidad. Siempre hablo del enfoque integral, que también es una propuesta. Es una propuesta que dice que para que haya
haya un verdadero cambio, se necesita actuar en 4 dimensiones. Y esas 4 dimensiones son el encuentro de lo interior con lo exterior, lo individual y lo colectivo. Es decir, que yo no puedo pretender que cambie las sociedades y cambien los estados, cambien las multinacionales, si es que no genero cambios también a nivel personal, individual, si no genero cambios en lo subjetivo, lo intersubjetivo, lo objetivo y lo interobjetivo. Es decir, por ejemplo, si no cambio de forma de pensar, si no cambio la forma en que manejo mis emociones, mis percepciones, mis sensaciones, mis estados mentales, si no cambio mis valores, mi cultura, si no incido en mi cultura, si no incido en los sistemas que me rodean, si no incido en mis habilidades, los cambios no son suficientes. Y eso es muy típico. Siempre estamos queriendo que los demás cambien, que cambie el gobierno, que cambie la forma en que las multinacionales actúan, las industrias, qué sé yo. Pero esta imagen me gusta mucho porque cuando se pregunta quién quiere el cambio, todos queremos cambiar, pero cuando se plantea cambios individuales, pocos somos o pocos son las personas que están dispuestas a cambiar en el día. A nivel colectivo, mencionar algunas cosas simples. A nivel geopolítico se tiene una agenda que supuestamente garantiza un desarrollo sostenible. Podríamos tener otra sesión cuestionando el término de desarrollo. Sin embargo, es una agenda que puede ser útil si es que las naciones deciden cumplirlas ahora. Y a niveles colectivos deberíamos tener la capacidad de promover políticas ambientales que garanticen un desarrollo realmente sostenible, que planteen sociedades resilientes, es decir, que tengan la capacidad de reponerse ante eventos fortuitos, infortuitos más bien, ante problemáticas, ante desastres naturales o como estamos viendo ahora, ante pandemias. ¿Qué nos hace resilientes? Habría que preguntarse. Luego, proteger la biodiversidad y fomentar ecosistemas sostenibles, promover, visibilizar y participar en iniciativas de transición. Invito también a los oyentes a investigar lo que son los movimientos en transición. Ahí hay muchas pautas de cómo generar un cambio, porque a veces no sabemos por dónde empezar. Investigar lo que son las comunidades regenerativas, lo que son las ecoaldeas, la educación alternativa, la permacultura. Ahí tenemos muchas pautas de cómo se podría generar un cambio ahora. También desde el nivel colectivo promover lo que y fomentar el comercio justo. Esto va más a niveles políticos, a nivel municipal, departamental, nacional. Deberíamos estar promoviendo este tipo de políticas que promueven la energía renovable, que se hable de garantizar la sustentabilidad alimentaria, que es muy diferente a la seguridad alimentaria, porque si hablamos solo de seguridad alimentaria, ahí no interesa qué tipo de comida comes, qué calidad de alimentación, qué impactos genera en la naturaleza, en la vida, en la tierra en sí misma. Y por eso es que hay políticas como ampliar la frontera agrícola y meter monocultivo con transgénicos. Puede ser que eso esté garantizando que todos tengan un plato de comida en su mesa, pero ¿qué tipo de comida y con qué consecuencias? Por eso deberíamos dejar de hablar solo de la seguridad alimentaria y pasar a hablar de sostenibilidad y soberanía, es decir, que además los pueblos sean dueños de su propio alimento y no así las grandes corporaciones y las grandes multinacionales, que los pueblos sean dueños de su semilla, que las pequeñas familias sean dueñas de su semilla. Y para eso los sistemas productivos de pequeña escala son la solución, son la respuesta a la agricultura campesina, familiar, que aquí en Bolivia todavía hay gran porcentaje de este tipo de producción, promover la agroecología, los huertos urbanos. Mucha gente dice, claro, en el campo es posible, pero ¿qué hacemos desde las ciudades? En las ciudades hay muchos movimientos ahora para promover los huertos urbanos, está la agricultura periurbana también, tenemos ejemplos aquí mismo, los sistemas agroforestales, es decir, existen otro tipo de respuestas que debemos investigar, indagar, visibilizar y exigir a nuestros gobiernos que nos den otro tipo de soluciones. En cuanto a la economía,
Igual existen muchas propuestas, están la economía solidaria, la economía del bien común, la economía recíproca, que aquí hay buenos intentos, hay gente que la está poniendo en práctica, existe el concepto de economía sagrada, que también les invito a que la investiguen, que tiene otros valores, no se basa en el crecimiento infinito, no se basa en la acumulación, no se basa en la competencia. Buscar sistemas financieros solidarios que inviertan en iniciativas sostenibles, existen formas. Y también mirar lo ancestral, porque tenemos mucha sabiduría. Aquí pongo algunos ejemplos de intercambio que no dependen necesariamente del dinero. Está el trueque, está el aini, el pasanacu, la rutucha, las ferias, las fiestas. Todas estas son expresiones de intercambio que no solamente se basa en lo material, también es un intercambio energético, también es un intercambio, un vínculo afectivo. La revalorización de la sabiduría ancestral es clave en este tiempo, por lo que ya mencionaba cuando hablaba del vivir bien. Las formas comunitarias de organización son muy importantes, las tomas de decisiones participativas, los consensos, la rotación de autoridades, todo eso nuestros pueblos lo saben desde siempre, lo ponen en práctica desde siempre y es tiempo de revalorizarlo y aplicarlo también desde las ciudades. Ya mostraba esta diapositiva, ya casi para terminar, que para mi criterio, mi sentir, mi pensar, el nivel individual es realmente donde hoy yo puedo hacer cambios. Porque esperar a que cambie el gobierno, esperar a que cambie las formas de producción, siempre vamos a estar esperando a que otros decidan por mí, otros pongan las soluciones. Y la crisis climática ya es una alerta de que tenemos que generar cambios. Podemos esperar más. Y hoy, en este mismo instante, yo puedo decidir cambiar. Debemos recordar que somos co-creadores de la realidad y asumir nuestra responsabilidad, la responsabilidad de mi salud. Para mejorar la salud no solo se necesitan buenos hospitales, para mejorar la salud